Lo que la ventaja del main stage, Diógenes, es que en el main stage es como en Google Meets, que la gente puede levantar la mano y participar. Aquí la gente simplemente desbloquea su micrófono y habla. Okay. ¿Cómo lo hacemos eso? No, pasándonos para el main stage, está aquí abajo. No sé si lo ven, es un iconito verde que está un poquito debajo de esta lista que dice main stage. Simplemente entrar y ya. Ok, déjame ver. Hacer el link por el chat interno, pues si hay dudas. Vamos mudando, nos vamos. Ok, ¿me escuchan? Y sí, te escuchamos. Ok. Bien, ahí. Entrando todo el mundo. A ver, dice aquí que hay 17 en la audiencia. Faltan Alan y Julio. Déjame escribirles. Marcos, yo voy a ir empezando para no dilatarnos más. Está bien. Sí. Y bueno, y lo primero que voy a decir es discúlpeme que empezamos un poquito tarde. Espero que como quiera esto sea bastante productivo. Voy a hablar un poquito de la parte de negocios, de desarrollo de videojuegos. Y lo primero es gracias a todos por estar aquí. Le voy a dar un overview un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y en realidad, Marcos, yo creo que estaba viendo el contenido que ya tenía de mi presentación. Posiblemente lo vamos a dividir en dos, o sea, en 2 días diferentes, porque también quiero dejar un espacio para que las personas puedan hacer preguntas. Y además de eso, para información de todos, estamos tratando de que esto sea una serie de presentaciones donde también podamos invitar algunos otros presentadores, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y esta presentación es particularmente, porque hicieron las preguntas, es particularmente bien orientada a negocios. Cuando hemos hablado dentro de la asociación, hemos visto una necesidad de hablar un poquito cómo funcionan los negocios, tanto en general como orientados a desarrollo de videojuegos. Entonces, el summary. Un poquito sobre mí, les explico, porque hicieron también la pregunta. Mi nombre es Diógenes Hernández. Yo soy presidente y cofundador de Neural Technology Solutions y Neural Software Solutions. Tenemos en el mercado desde el 2014 y soy parte de la directiva, de la ADDB desde el año pasado, Marco, creo que. Y estoy ayudando en la ADDB como parte de desarrollo de negocios, precisamente, de la misma asociación. Y volviendo a lo que estaba mencionando, discutiendo y hablando en todas las reuniones que tenemos internamente, hemos visto una necesidad también de hacer algunas explicaciones, talleres y demás en términos de negocios en desarrollo de videojuegos. Todo esto que yo voy a hablar el día de hoy, nuevamente lo voy a separar en dos. Lo de hoy es un poco fundamental en negocios. Dígase que puede ser que algunos de ustedes conozcan parte del contenido que yo voy a hablar. Puede ser que algunos sea nuevo. Y lo que me interesa también es responder preguntas en términos de negocio. Si alguien tiene alguna pregunta, al final o me levantan la mano o lo dejo para el final. Entonces, el título de la charla es del código al negocio. Fundamento de negocio para desarrollar videojuegos. Nuevamente, esto es bien introductorio. Entonces, vamos a hablar, miren. Una de las cosas principales que hemos visto dentro de la asociación es que tenemos que hacer un gran trabajo para educar en términos de la parte de negocios de desarrollo de videojuegos. Desarrollo de videojuegos está muy entrelazado, como ustedes se imaginarán, con también desarrollo de software. O sea,
ambos están intrínsecamente relacionados. Para el que no me conoce, yo soy desarrollador de software. Yo he hecho videojuegos también. Y no hace mucho, o sea, yo soy apasionado de videojuegos, yo soy gamer también. Pero desde hace mucho, de hecho, la razón por la cual entré a desarrollo de software fue por el ámbito de videojuegos. Yo estudié Computer Science, estudié Matemáticas, tengo un MBA también. Y una de las cosas que yo menciono, no lo menciono ¿verdad? Para decirle tengo esto, sino porque una de las cosas principales que cuando yo estaba estudiando, especialmente en el MBA, que fueron un poquito chocantes, vamos a llamarle chocantes, pero que me hicieron despertar en algunas cosas, es cómo realmente se manejan los negocios. Entonces, yo quiero empezar diciendo que, con este slide, que hay ciertas cosas que yo voy a mencionar el día de hoy, tomando en cuenta esto, que yo quiero que ustedes las entiendan. Primero, que hacer un buen videojuego no necesariamente es tener un negocio. De hecho, yo diría que no es tener un negocio. El desarrollo del videojuego y tener un videojuego que inclusive sea divertido y demás, no garantiza que el negocio de crear ese videojuego sea rentable. De hecho, la mayoría de los juegos fracasan comercialmente, no por el código ni por el juego en sí, sino porque no tienen un modelo de negocios adecuado. La pasión tiene que estar ahí realmente. Siempre tiene que estar ahí en todo lo que nosotros hagamos, sea desarrollo de videojuegos, sea software, sea vender coco en la calle. Tiene que haber una pasión para que el negocio pueda proliferar. Entonces, ¿qué pasa? Típicamente, y lo que hemos visto nosotros en la asociación, es que nosotros sabemos hacer ciertas cosas. O sea, nosotros sabemos diseñar mecánicas, sistemas, programar, hacer arte, sonido, terminar y hacer la aplicación de los builds de los juegos. Pero nadie nos enseña a decir, bueno, ok, ya yo tengo esto hecho, ¿quién me paga y cuánto y por qué? ¿Cuánto cuesta realmente lo que yo hice? O sea, todo eso hay que medirlo. ¿Cómo se consigue que ese juego sea visible y me lo compren y quieran realmente invertir a alguien, ¿verdad? Y también, en términos legales, qué cosas yo debo firmar y qué no debería de firmar. Entonces, muchas de las cosas que yo voy a decir el día de hoy, como el tagline que está ahí, aplica no solamente para videojuegos, sino que aplica en general, para negocios. Y en este caso, un juego sin un modelo de negocio es simplemente un hobby caro. Un negocio y un negocio sin un buen juego tampoco dura. O sea, uno necesita las dos cosas. Y típicamente nos enfocamos en hacer un muy buen juego, sin tener pensado en cuál es el modelo de negocio. O sea, me llegan muchas cosas a la mente. O sea, ustedes tienen ejemplo de Flappy Bird, que vendió muchísimo. Mucha gente dirá que ese juego no es bueno, pero vendió. O sea, hay muchos ejemplos que uno puede aplicar. Yo voy a dar un ejemplo fuera de videojuegos que aplica el mismo tagline, simplemente para que lo tengan en consideración. A mí me gusta montar bicicleta, hacer mountain biking. Y si uno uno gasta muchísimo dinero en la bicicleta, en hacerle cambios a la bicicleta, hacerle modificaciones. Y sigue siendo un hobby caro si uno se dedica a montar bicicleta. Pero si uno no compite, por ejemplo, para que le paguen a uno, para uno ganar competencias, al final sigue siendo un hobby caro, no es un negocio. Pero hay gente que vive de simplemente hacer mountain biking porque le gustan, porque son de los mejores, porque es un deporte. Si uno no le saca el dinero, entonces al final termina siendo simplemente un hobby. Y no está mal que sea un hobby, pero la pregunta es, ¿cuál es la finalidad que nosotros tenemos cuando estamos desarrollando videojuegos? ¿Es hacerlo simplemente un hobby o es realmente hacerlo un negocio? Entonces, mi meta del día de hoy es que ustedes salgan entendiendo un poquito del vocabulario, de las decisiones económicas que se toman en el proyecto y que uno no se vuelva simplemente un contador, ¿verdad? O sea, la idea es que uno entienda qué uno tiene que hacer, qué cosas son importantes para que un juego sea rentable. Entonces, nuevamente, puede ser que divida esto un poquito porque no sé si me va a dar tiempo en 45 minutos y quiero dar ¿verdad? Una explicación. Entonces, vamos a hablar del modelo de negocio, de ciertos números que uno debe de conocer, financiamiento, publishers, marketing,
y ya esto posiblemente lo separamos una vez, pero formalización, específicamente en República Dominicana, esto aplica para cualquier país, pero lo quiero enfocar porque, ¿verdad? Obviamente somos la asociación aquí en República Dominicana. Entonces, muy importante. Hay varias ideas que yo las estoy tratando de simplificar para que se entiendan. Un producto en ningún ámbito, sea un juego o en cualquier otra situación, no es un proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Si yo hago un producto y el producto está ahí y espero simplemente que la gente me caiga del cielo, los clientes me caigan del cielo y no le doy mantenimiento, no hay contenido, no hay ventas y demás, es simplemente un producto, pero no es un proyecto, no es un proyecto rentable. Un proyecto, realmente, por ejemplo, en términos de videojuegos, el proyecto tiene que llegar a un punto donde el juego se venda y que tenga una estructura en la cual el proyecto siga vivo. Y eso ustedes lo pueden aplicar para cualquier cosa. O sea, si ustedes usan Slack, si ustedes usan Discord, Discord hace dinero. No es solamente un producto. Discord, de alguna forma, hizo su producto, pero hace publicidad. Yo estoy seguro que ustedes le llegan publicidad de Discord. Ellos hacen parches, contenido, hay ámbito de comunidad. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, una pregunta muy importante es, yo tengo un producto, ¿qué pasa después que yo lance mi producto? Yo lo dejo ahí en Steam para que la gente lo compre y si hice dinero, y si no hice dinero, bueno, nada, no pasó nada. Hay una serie de cosas que tienen que pasar, de eventos que tienen que pasar para que ese producto / después proyecto se vuelva algo rentable, algo que esté vivo todos los días. Ustedes tienen ejemplos, como por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? No siempre ha sido así, pero ustedes tienen un Mario Kart que después de que se lanzó, uno compra DLCs, o sea, ellos siguen haciendo dinero después de que sacaron el producto y el proyecto para seguir generando más dinero luego de que el proyecto está fuera. Siguiente punto. Este punto es sumamente importante y tal vez lo debía haber puesto de primero. Todos aquí tienen que tomar en cuenta que el tiempo de cada uno de nosotros es un costo. La mayoría de la gente, tanto en software como en desarrollo de videojuegos, no piensa que es un costo. No piensa que si yo amanecí, eso me costó algo. Uno tiene que mantener los números y hacer el tracking de todo lo que uno invierte en un videojuego, incluyendo el tiempo mío propio. Aunque uno no se pague el salario, el tiempo vale. Si uno lo cuenta, uno simplemente dice, me salió rentable. Pero hay un concepto en negocios muy básico y muy común, que es el costo de oportunidad. Tal vez ustedes lo han escuchado. Y es básicamente, lo voy a decir así en términos, o sea, no voy a dar definición formal, pero en términos llanos, ¿de qué yo me estoy perdiendo por hacer lo que estoy haciendo el día de hoy? En este caso, es al yo dedicarle tiempo a mi juego, ¿qué yo estoy dejando de hacer para yo hacer mi juego? ¿Y qué pasa? Si yo pude haber ganado, $50,000 en vez de hacer mi juego, prefiero ganarme $50,000. Pero si yo hago el juego y no gano nada, yo dejé de percibir esos $50,000, sea por trabajo, sea por lo que sea. Pero lo dejé de percibir porque tomé una decisión de dedicarle mi tiempo a hacer el videojuego. Entonces, nuevamente, no estoy diciendo que no haya la pasión y no se ponga a hacer videojuegos, sino es importante saber el tiempo que invertimos en el videojuego, porque uno luego, aunque ahora mismo sea simbólico, uno luego le pone un valor y uno dice, le dediqué tanto tiempo y con ese tiempo uno saca una rentabilidad. Uno dice, si yo pongo mis horas a $100 la hora y le dediqué 1,000 horas, entonces yo tiro los números y después decido si cuando saqué mi juego valió la pena que yo dedicara esas horas. Obviamente, cuando uno contrata a alguien y demás, es evidentemente más fácil porque uno le está pagando a esa persona y eso sí uno lo contabiliza, pero el tiempo de cada uno de ustedes es importante. Aunque usted le ponga un precio simbólico, le pueden poner $1, le pueden poner 15, le pueden poner 50, pero es importante saber las horas que cada uno le dedica. Ok, y lo último también, no menos importante, es que alguien tiene que pagar. Sea un jugador, sea un publisher, sea marketing, sea un cliente, sea el Estado.
alguien tiene que pagar por ese juego. Nuevamente, si nosotros hacemos un negocio de cualquier tipo y nosotros no tenemos clientes, entonces no tenemos negocio. O sea, la naturaleza de un negocio es que haya ingresos. Y después entran otros términos como retorno de la inversión, punto de equilibrio y demás. Entonces, es muy importante saber cuál va a ser la fuente de ingreso para que ese juego uno luego pueda definir si es rentable o no. Nuevamente, uno a veces desarrollando toma, yo no voy a decir, no quiero decirle errores, pero uno deja de contabilizar la inversión que uno ha hecho por la pasión que uno tiene al hacer cualquier tipo de, o sea, al desarrollar videojuegos y demás. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes modelos de negocio. Esto posiblemente ustedes lo han visto, lo han escuchado y demás. Cada modelo de negocio, aunque no tengas que decidir cuál es el modelo adecuado para mi juego, es importante uno definirlo. Inclusive, en la mayoría de los casos, antes de uno desarrollar el videojuego. Vuelvo y reitero, esta charla de negocio, esta charla no es simplemente sobre pasión, sobre desarrollo de videojuegos. Es, si yo voy a desarrollar un videojuego, cómo yo monetizo mi videojuego, cómo yo digo, ok, esto va a valer la pena hacerlo, porque al final me va a salir rentable. Y rentable es que tenga márgenes positivos, que no haya pérdida en el juego. Entonces, hay diferentes tipos de modelos, como le estaba mencionando. Usted nuevamente tal vez lo han investigado. Hay premium, ¿verdad? Que el jugador paga una vez. Eso es, compré, vamos a decirlo así, aunque tengan DLCs, es una de las categorías, pero compré un juego y pagué una única vez y tengo mi juego. También tengo free to play, que normalmente la fuente de ingreso es porque hay compras dentro del juego. Hay algunos free to play, que esto no lo voy a tocar el día de hoy, pero hay free to play que al final termina siendo una herramienta de mercadeo para que la gente conozca el estudio. Eso puede pasar, pero no voy a tocar eso porque es un poquito más complicado. Hay también juegos que son por suscripción, o sea, pago, hay un catálogo, hay un Game Pass. Hay también juegos que son por publicidad, principalmente móvil. Hay contenido adicional, mencioné el ejemplo de Mario Kart con DLC. Y también hay juegos que ya es por gamificación, o sea, hay clientes que pagan por desarrollar un videojuego y ofrecer su servicio y ciertas cosas particulares. Es muy importante también saber que ninguno de estos modelos son exclusivos. O sea, yo puedo mezclar dos modelos o más, ¿verdad? En un juego. Por ejemplo, el ejemplo que di de Mario Kart es tanto premium como contenido adicional. Pero es muy importante saber que eso no sucede por coincidencia. O sea, no fue que Nintendo decidió sacar Mario Kart y después, 6 meses después, se le ocurrió, déjame poner contenido adicional. Eso ya es una estrategia de mercado que la tenían pautada anteriormente. Hay, no sé si, a ver cuál fue el Mario Kart. Uno de los Mario Kart que, por ejemplo, cuando yo lo empecé a jugar, yo dije, siento que aquí falta contenido. O sea, yo mismo lo pensé, siento que aquí falta contenido, qué extraño, que no tienen tanta pista, que no tienen esto. Y 3 meses después sacaron un DLC. Creo que fueron 3 meses después, 3 o 6 meses después sacaron un DLC. Dije, ok, tiene sentido. Porque una forma de no solamente cobrar $60 por el juego, sino al final el usuario, el cliente final, termina pagando $90 por el juego, termina pagando 120, y obviamente es mucho más rentable que yo simplemente hacer un juego una vez y no modificarlo luego, y no sacarle más rentabilidad. Como tengo ahí puesto, una regla práctica es que el modelo no se elige al final, condiciona el diseño, el alcance de la plataforma y el tamaño del equipo. Eso es muy importante porque no hacemos nada también con tener un equipo de 12 personas, por decirlo así, un equipo de 12 personas, donde de repente decimos, bueno, va a ser por publicidad y el retorno de la inversión no se va a dar porque simplemente el modelo no genera lo suficiente dinero. Pero también voy a decir que aunque el modelo no se elige al final, no quiere decir que esto en algún momento del desarrollo pueda cambiar. O sea, podemos decidir del inicio, por ejemplo, Mario Kart, decir, va a ser premium con contenido adicional, y de repente, por ejemplo, decir, pero yo voy a darme cuenta en lo que estoy desarrollando, o cuando lo saque,
Es decir, de repente, pero yo voy a poner un modelo de suscripción donde podamos jugar online, que obviamente ustedes saben que en Nintendo hay una suscripción, pero que abarca muchos juegos. Pero yo podría decir, yo ahora le voy a agregar una suscripción adicional para que la gente juegue online. ¿Qué pasa? Es algo adicional. La gente ya está comprando el juego, siendo premium y con contenido adicional. Y la suscripción es un aditivo hasta un punto. La gente no se va a molestar por no poder jugar online necesariamente. La gente no piensa, aunque la gente se queje, la gente tal vez no deja de comprar Mario Kart simplemente porque no tenga un feature de jugar online, aunque sea esperado. Entonces, tomen eso en cuenta. Pero lo ideal es que de antemano se define ese modelo de negocio. Pero si algo me preguntan de este slide, yo quiero que se le quede en la cabeza que de algún lado tiene que salir el dinero. Y el dinero, al menos que ustedes tengan una matica, literalmente, en su patio de hacer dinero, el dinero no debe salir de ustedes. O al menos que cuando llegue una matica, que ustedes lo hayan heredado, que usted tenga realmente fondos, el dinero tiene que salir de algún lado. No puede ser todo completamente un sacrificio. Hay sacrificios, pero no todo puede ser un sacrificio. Entonces, bueno, esta es la explicación, yo la hice. Esta es la explicación básicamente de los modelos de cada uno. Por ejemplo, cómo entra el dinero, en premium, free to play. Yo voy a seguir de largo con esto porque creo que creo que expliqué un poquito. Yo puedo compartirles estas diapositivas luego también. Vamos a seguir con el siguiente slide. Entonces, hay algo muy importante también. En definir ese modelo de negocio, es muy importante saber cuál es mi audiencia y saber cuándo el cliente está pagando de forma feliz y cuando el cliente dice no, yo no me gusta ese juego por esto, ¿verdad? Obviamente aquí entra el tema de pay to win, una serie de cosas. Hay juegos en los cuales el cliente final no le importa que el juego sea pay to win. Simplemente digo, yo voy a pagar. Pero también hay juegos como League of Legends que cuando uno dice, bueno, ok, yo pago por las herramientas cosméticas, por yo comprar un skin, no va a ser que yo tenga una ventaja competitiva con respecto a los demás jugadores. Entonces, es muy importante que en cada uno de esos modelos de negocio y de monetización tomen en cuenta cuál es el modelo y cómo se está implementando el modelo de una forma que el usuario final decida pagar y para colmo no, o sea, y aditivamente se sienta como que le están dando un buen valor y que no necesariamente hace que el negocio, que el juego se desbalancee de una forma u otra. Entonces, otros ejemplos, o sea, ya mencioné lo de los DLC. Ustedes saben que hay juegos, por ejemplo, Apex Legends tiene pase de temporada y hay recompensas que uno dice, el juego es gratis, pero tú pagas si tú tienes este tipo de cosas. También, por ejemplo, en Steam se usa mucho hacer versiones de demo gratuitas para que la gente diga, me gustó el juego y después yo pago por él. Y también es muy importante, porque también he visto muchos juegos que hacen precio y oferta predecible. Esto es muy importante porque los jugadores se pueden sentir muy estafados si yo todas las semanas estoy cambiando mis precios y las ofertas que estoy ofertando. Yo voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes escucharon ya, eso tiene meses, pero Harry Potter, Hogwarts Legacy, el juego originalmente costaba creo que $60 o $70. En Steam pusieron muchísima oferta, pero hubo un momento que Epic Games, creo que fue Epic, lo puso gratis una semana de los juegos que ellos ponen gratis. Y eso explotó el internet de todo el mundo diciendo, yo aquí pagando $60 por el juego y lo pusieron gratis 1 año o 2 años después. Entonces, obviamente, eso ya pasó un tiempo, pero ese tipo de estrategias no funcionan tan bien porque puede funcionar la primera vez, pero la segunda vez cuando uno crea el siguiente juego, la gente va a decir, no, esta gente no le compré el juego porque en 2 años lo van a tener gratis, entonces yo lo juego en 2 años. Y si ven la columna de la derecha, que dice la instrucción de confianza, ese ejemplo que acabo de dar está de último. Dice cobrar por algo que antes era gratis. O sea, este tipo de cosas
son buenas tenerla en consideración. Usted también, voy a dar otro ejemplo, ustedes tal vez han visto en alguno de los juegos que uno compra gemas, lo que sea, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, oye, pero ¿por qué este juego tiene tantas formas de nosotros gastar energía o gastar gemas si me dan relativamente los mismos resultados? Y la razón de hacer eso es porque si yo estoy dando por ejemplo, un cofre todos los días por entrar y estoy dando algo gratis y de repente al otro día lo empiezo a cobrar, la gente se desilusiona del juego. Pero si yo dejo ese cofre, disponible para que todos los días alguien le pueda dar y obtener los mismos beneficios, y después pongo otro menú adicional que te da algo similar, pero tienes que pagar por él, el cliente, nuevamente el usuario, se siente como que, tengo mi cofre, pero ahora yo puedo pagar por esto adicional y no me siento engañado. Entonces, aquí hay mucha parte de psicología. Y lo último que voy a mencionar, que, o sea, obviamente yo me estoy yendo por el lado amable, pero con todo de videojuegos hay un tema legal. Dependiendo del país, hay muchísimas regulaciones. Si ustedes van a publicar un juego, por ejemplo, en el Apple Store, en el Google Play Store, ustedes se van a dar cuenta que ustedes tienen que seleccionar de los 192 más países que hay. Ustedes tienen que decidir a cuáles países, en qué App Store, de qué país está disponible. ¿Por qué? Porque cada país puede tener una regulación diferente. Y si ustedes publican un juego para todos los países y de la forma que opera, tanto en términos de monetización como en términos del juego en sí, no cumple con las leyes de ese país, usted le puede poner una demanda y evidentemente ahí se pierde todo y posiblemente van a tener que pagar un dinero simplemente por la demanda que le pongan. Entonces, ejemplos famosos, bueno, no ejemplos famosos, pero casos famosos en general es que la Unión Europea es bien famosa por tener altas regulaciones donde la gente se cuida mucho de cómo se va a publicar cualquier tipo de software, incluyendo videojuegos. Entonces, es muy importante que no pasen por alto que cuando te van a publicar un juego, si hay ese tipo de formularios que muchas veces pensamos como que, no, yo lo quiero, obviamente, yo lo quiero publicar en todos los países para que me lo compren de todos los países. La pregunta es si el juego cumple con las regulaciones de cada uno de esos países. Y a veces es importante buscar un abogado, pero no siempre es necesario. O sea, perdón, déjame echar para atrás. No es que no sea necesario. Si usted puede pagar el abogado, páguelo. Hay dos cosas que yo en negocios nunca dejo de pagar por ellos. Y una es los abogados y la segunda es contabilidad y finanzas. Ahora bien, si usted tiene el tiempo de leerse las leyes de los países donde usted va a publicar el juego, se la puede leer y entre comillas se va a ahorrar el dinero, pero obviamente va a tener que dedicarle muchísimo tiempo. Si usted no es abogado, tal vez no va a entender lo que está pasando. Pero esa es la parte importante, porque el día 1 tal vez no pase nada, pero el día que usted publique un juego que sea exitoso, que esté generando mucho dinero, que alcance a muchos usuarios, ahí es donde llegan los problemas. Ahí es donde llegan las demandas y uno dice, ok, me demandaron por mucho más de lo que costó el juego, entonces, ¿qué hago? Quebré. Entonces es muy importante tener eso. Seguimos con la siguiente parte. Vamos a hablar de, digamos, de los números que debes de conocer. Yo le quise llamar así porque, y lo voy a vincular un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente, de que usted tiene que saber cuánto tiempo usted está invirtiendo, cuánto cuesta el tiempo de ustedes y realmente cuánto cuesta cada venta. Aquí yo puse un ejemplo, lo puse con un monto bajito, pero si ustedes lo piensan, de cada $10 de venta, ¿cuántos realmente le quedan a alguien? Entonces, algo muy común que la gente piensa inmediatamente, que dice, yo vendí 10,000 copias. Pues bueno, a $10, claro, me gané $100,000. Ya, me gané $100,000, yo puedo hacerle un funding a mi estudio, hacer todo tipo de cosas. Y cuando ustedes empiezan si ustedes ya están metidos en el lío, y cuando ustedes empiezan a tirar los números, entonces dicen, cónchale, pero esto no me está resultando como yo estoy pensando. Entonces, un buen ejemplo es decir, bueno, que yo estoy vendiendo mi juego a $10, la tienda me cobra, por ejemplo, creo que el Apple Store y el Google Play Store cobran 30%, Steam creo que puede ser un chip menos, pero vamos a asumir que también un 30%. Entonces, ok, en realidad yo cobré $7. De ahí, ok, si tengo un publisher o si tengo partners, hay que repartir eso entre los partners y entre los publishers, ¿verdad? Pero además de eso, después que yo tengo ese ingreso,
vamos a suponer que le pagué al publisher tanto por ciento y demás, vamos a suponer que al final llegó a la cuenta bancaria 4.20 centavos de esos $10. Va a venir la DGI, va a venir el IRS, donde sea que usted lo está publicando, y va a decir, ok, de estos ingresos, al final tú tienes que pagar impuestos. ¿Cuánto por ciento de esos impuestos? Dependiendo del país, puede ser 27% de impuestos, puede ser 30, puede ser, dependiendo, ¿verdad? Entonces, al final, eso se va reduciendo. Y el monto de dinero que realmente se puede utilizar para, como ganancia, como vamos a utilizar esto para seguir operando. Bueno, la operación tiene otra cosa, pero para declarar como ganancia, como que realmente ya después que yo pague impuestos, tenemos este capital operativo para, por ejemplo, yo contratar a otra persona, es mucho menos de esos $10. ¿Qué pasa? La gente, nuevamente, si ustedes piensan eso y hacen matemáticas simples y multiplican eso por las 10,000 copias, obviamente ya le está saliendo en $40,000 los 100,000, 40,000 y pico. Entonces, no es, o sea, hay una serie de cosas de números que la gente inmediatamente piensa, este proyecto va a generar muchísimo dinero. Hay una parte de negocios que es la proyección, que es decidir realmente cuánto vamos a utilizar. Y para colmo de todo esto, si usted tiene su estudio y vamos a suponer que al final, vamos a quedarnos con los 4.20 simplemente porque está ahí, obviamente hay que pagar impuestos. Ese es el ingreso que tiene la entidad legal fiscal, que es la empresa o el estudio. Si usted de forma personal quiere pagarse dinero que no sea un sueldo, o sea, obviamente hay que pagar sueldo, pero como todos sabemos aquí, espero que todos lo sepan, los sueldos también tienen una retención, ¿verdad? Del ISR. Así que es una forma de ganar dinero, de que a usted como persona individual le llegue dinero. La otra forma es como dividendos. Los dividendos pagan 10% en República Dominicana. Entonces, al final, si usted se quiere pagar $1, ¿verdad? De esos 4.20, tiene que restarle también el 10%. Entonces, creo que vi el comentario, creo que los dividendos no subieron, o sí subieron los dividendos. Tenía que ver, no sé si los dividendos subieron al ISR subió, sí, pero creo que los dividendos no subieron. Porque los dividendos al final, el gobierno, aunque se quede con el 10%, no es algo que a ellos les interesa que les subirlo. Pero lo que quiero decir es que solamente con este número, ustedes ya están perdiendo, bueno, están dejando de percibir en la cuenta bancaria 60% de ese dinero que ustedes están pensando que lo puedo utilizar y voy a ganar ese dinero. Entonces, y esto aplica para todos los negocios, no solamente videojuegos, por eso que quise hacer la charla en general. Entonces, cada vez que ustedes escuchen esos headlines de, este juego generó $10 millones, normalmente esa es la ganancia bruta sin haber hecho todo esto. Entonces, también usted escucha muchas veces, este estudio generó tantos millones y nada más tiene esta cantidad de personas. Pero ¿cuánto hubo que pagarle a esa cantidad de personas? Y realmente salió rentable. ¿Cuánto tiempo duraron desarrollando ese videojuego? Entonces, a veces los números, si uno no hace totalmente todos los cálculos, uno entiende que cualquiera de esos estudios está haciendo de muchísimo dinero cuando en realidad no es así. Cuando en realidad, cuando tiene su primer juego exitoso, eso le da suficiente para seguir operando y para posiblemente crecer, que es muy bueno, claro. Pero es muy importante saber los números. Estoy viendo la hora. Estoy justamente a la mitad. Creo que justamente a la mitad. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar para abrir preguntas. Y sí, definitivamente lo vamos a dividir. Entonces, esto es muy importante. Creo que voy a seguir hasta el siguiente slide. Hay algunos conceptos generales de negocio que son ingresos, costo, margen, run rate, runway, punto de equilibrio. Todo esto que yo estaba mencionando hay que saber cuál es el dinero que ingresa la empresa. Cuáles son los costos que tiene la empresa, o sea, los sueldos, la herramienta, cloud, contratar a alguien para la música, servicio, el tiempo de cada uno. Y por eso, esto lo voy a vincular al principio. Por eso es que yo menciono tu propio tiempo, porque ustedes, idealmente un negocio, le pone un salario a todo el mundo que está trabajando, inclusive a ustedes. O sea, ustedes no pueden morirse de hambre porque van a hacer un juego y pagarle al resto del mundo y ustedes morirse de hambre, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Está el margen, que es después de que quita todo eso,
tal vez ustedes han escuchado ese término, que earnings before, hay un término que evita, que es earnings before taxes, etcétera, etcétera, y hay otro que después after taxes. Pero también muy importante, esos tres términos que están aquí arriba, que uno es el burn rate, cuánto dinero realmente consume cada estudio, el runway, que es diferente del burn rate. El runway es cuántos meses yo puedo seguir operando con el dinero que yo tengo antes de quedarme sin dinero. Y hay un punto de equilibrio que es muy importante porque también uno tiene que calcular cuántas ventas yo tengo que hacer de esos videojuegos para que mi negocio en este momento cubra por lo menos lo que yo invertí en salario, música, servicios, todo eso, para que el negocio empiece a ser rentable. Yo puse ahí un ejemplo, después se lo puedo pasar. Pero todo esto es muy importante porque el negocio de videojuegos, una de las cosas que yo quiero llegar, uno de los puntos que yo quiero llegar es que todo esto tiene una importancia porque una cosa que hemos visto en la asociación es que cada uno de ustedes, estoy generalizando, claro, quiere hacer su propio juego. Y es mejor hacer un juego en conjunto, en comunidad, que cada estudio ponerse a hacer un juego que tenga que lidiar con todo esto, porque cada uno de los estudios está dedicándole su propio tiempo, pero ninguno tal vez está calculando todo esto y termina siendo no rentable para todos los estudios, cuando en realidad podríamos hacer algo todos juntos y que termine siendo, por lo menos llegando a un punto de equilibrio. Entonces, es algo que lo dejo, que les digo para que queden y lo tengan en mente. Yo voy a pausar aquí, porque si sigo, creo que no voy a dejar ningún espacio para preguntas. Entonces, en la siguiente sesión, de hecho, creo que lo voy a dejar para la sesión de arriba, porque creo que en la siguiente sesión vamos a tener un invitado que no voy a ser yo, y entonces lo que voy a hacer es que voy a seguir con la parte 2 de esta presentación en una sesión más arriba. Lo que voy a hacer es que voy a pausar un momentico, denme un minuto y Marco, no sé si tú o Pesotti si me pueden ayudar con las preguntas para que la gente vaya poniendo las preguntas. La gente también puede levantar la mano. O sea, nada más tiene que darle arriba donde dice petición de, no sé cómo dice en español, en inglés dice request to speak. Okay. Y ahí pueden, se le da la palabra y pueden hacer las preguntas. Denme un segundito, vengo de una vez. Buenas, yo tengo una pregunta, Marcos. Sí, sí. Vamos a esperar que Diógenes regrese. Y ahí tú se la haces de una vez. Ah, pero yo creo que era ahora, sí, antes de que llegue, mientras. Ah, ¿tú quieres hacerme la pregunta ahora? Tú dices. No, pues podemos operar. Yo quería preguntar sobre lo que se habló recién, que suponiendo que un juego mío comienza a vender bien, ¿en qué momento uno debe comenzar a testear con todo ese tema? ¿Tipo antes? ¿Desde antes de que el juego comience a vender o cuando uno vea ganancias? Tú dijiste testear. Sí, todo el tema. Ya volví. Dale la pregunta, Snow. Eh, yo preguntaba que, suponiendo que tengo un juego que comienza a vender bien, ¿en qué momento yo debería comenzar como a preocuparme o a investigar, a enterarme de todo ese tema, para hacer la gestión de todo lo que se acaba de hablar? ¿Debería hacerlo desde antes de publicar el juego o cuando el juego comienza a generar una suma así redondeada? Mira, yo, es una muy buena pregunta. Ahí yo lo voy a dividir en dos. Yo creo que hay una serie de cosas, que puedo dar algunos ejemplos, que no se deben de hacer hasta el momento de que tú hayas validado el negocio, que es cuando se hace la primera venta. Sin embargo, no afecta en nada que
que todo esto que yo hablé hasta ahora, porque ahora es donde se pone bueno, debió haber seguido hasta el punto 3, que esté claro de antemano. O sea, me explico. Lo que voy a dar un ejemplo aquí. Dicen por ahí que lo que es igual no es ventaja. Yo le estoy explicando todo esto como un preámbulo, porque este slide que tengo, dejé de compartir, ¿verdad? No está compartiendo, Yo lo ¿verdad? estoy viendo, sí. Sí, ¿qué pasa? Piénselo que cuando ustedes busquen financiamiento, toda esta información que yo he hablado hasta ahora, eso también lo tienen los inversionistas. Entonces, si yo vuelvo, por ejemplo, algunos slides hacia atrás, yo he escuchado muchos comentarios que la gente dice, yo hice este pitch de este juego y no entiendo por qué no me invirtieron. O sea, no sé por qué, si esto es obviamente tan rentable, por qué ese pitch que yo hice no me quisieron invertir. Y es que, para bien o para mal, ese por 40% por ejemplo de un publisher, el publisher tiene acceso a la misma información que ustedes. Ustedes le hacen un pitch y el publisher dice, ok, yo voy a ganar 40% de esto. Déjame hacer una proyección de cuando yo invierta, en cuánto tiempo a mí se me va a devolver esa inversión que yo hice. Típicamente, los retornos de inversiones empiezan a los 2 años. Si ese inversionista tiene 5 opciones de invertir y la que nosotros le estamos presentando retorna la inversión en 8 años y él tiene otra que retorna a los 2 años, evidentemente simplemente no va a invertir, no va a dar ninguna razón. Simplemente va a decir, no, yo no voy a invertir aquí porque mi dinero está mejor invertido en este otro proyecto que me va a devolver más rápido y o potencialmente más. Entonces, es muy importante, para responder tu pregunta, es muy, muy importante tener la información de antemano, o sea, saber dónde yo estoy parado, pero para hacer un pitch o para yo decir, ok, cuando yo tomo ciertas decisiones, puede ser en un punto luego de que yo hago la publicación del juego y tengo mi primera venta. Normalmente se dividen en 2. Si tú tienes alguno en específico, yo puedo responder de la pregunta, pero no sé si te respondí ya con eso. Disculpe, Sí, estoy no. buscando el botón. Ahora se me travió la pantalla. Ah, ya la encontré. Pero yo veo que ya Snow se fue. Y pensé que él estaba Bueno, en la. Pero bueno, está bien. él está ahí, él Sí, está ahí, tiene la mano levantada, me sale. sí, sí, pero él estaba dentro del chat. No sé realmente Ah, qué había sucedido. Yo voy a bueno, continuar dándole la palabra a los demás. Digo, está bien. Sí, no sé voy a si. hacer voy a hacer una mención real de mi empresa. Mi empresa fue fundada en septiembre de 2014 y, yo estaba haciendo ciertos servicios, ¿verdad? O sea, mi empresa de desarrollo de software y también estamos haciendo videojuegos, estamos haciendo una serie de cosas. El primer cheque, me acuerdo como el día de hoy, vino de una empresa local y fue de $7,000. Cuando me iban a hacer el cheque, ellos me dijeron, nuevamente fue mi primer cliente, yo vivía en Estados Unidos, yo estudié fuera, y cuando me iban a hacer el cheque, ellos me dijeron, si te hacemos el cheque de forma personal, entonces te tenemos que retener el 10%, que ahora es un 15%, ¿verdad? Del mes pasado. Pero cuando ellos me dijeron que me iban a retener un 10%, yo le dije, no, vamos a hacer una cosa, no me pagues, yo voy a formalizar mi empresa completamente, porque yo no quiero que ustedes me retengan, ¿verdad? $700. Entonces yo esperé un mes y medio para cobrar ese cheque, porque yo no quería que me perder esos $700. Yo sabía que yo quería hacer la empresa, simplemente el papel no estaba hecho completamente. Y en ese momento yo decidí hacer eso. ¿Qué pasa? Si yo, nuevamente, eso me pasó a mí en ese caso. Pero si yo estoy buscando inversionistas, yo tengo que estar formalizado para yo ir a donde ese inversionista y decirle, mi estudio se llama de tal forma, mi juego está registrado, se llama de tal forma. Entonces, hay diferentes momentos, son estándares hasta un punto, en el cual uno toma la decisión de cuándo yo formalizo, cuándo yo hago ciertas cosas. Entonces, ya depende mucho de cada caso. Continúa, Marcos. Perfecto. Vamos a darle entrada ahora a Julio, que tiene una pregunta.
Oh, pero ¿qué pasó? Bueno, para que se cayó, vamos entonces a darle el chance a Juicy Barjack. Tenía mucho que no le escuchaba así. Juicy Bar. Está heavy. Una pregunta, pues, o sea, yo, por ejemplo, trabajo en el área de software. Yo soy ingeniero de calidad y automatización. Ujú. Y yo tengo como mucho tiempo, como que tirando números con un amigo mío que tenemos como el interés de hacer una empresa. El plan originalmente fue hacer una empresa de desarrollo y de QA y eso, pero como que el proyecto se ha ido muy, como elaborando un poquito más y caímos ya un poquito más en las cuentas de que el interés que nosotros de verdad queremos desarrollar es el de videojuegos. Yo personalmente, por ejemplo, soy más del área de pensar más en números que en el más de ingeniería y meter más mano en, o sea, mojarse más las manos. Em, y como que tirando números así, como que yo veo demasiadas retenciones, demasiada como, vamos a usar la palabra de barajute económico, poniendo una empresa de esa índole aquí en República Dominicana, y tú me puedes como que más o menos semillar cómo, o sea, cómo se funciona eso, si es de verdad que son muy altos las retenciones y todo ese tipo de cosas. Sí, mira, hay varios temas ahí, pero la carga impositiva en República Dominicana es alta, dependiendo obviamente con qué tú lo compares. O sea, pero el que la está viviendo obviamente la toma como que es alta. Yo no considero que sea tan baja, ¿verdad? Porque hay otros sitios en el mundo que la tienen más baja. Pero al final uno trabaja con lo que uno tiene, ¿verdad? O sea, yo tengo mi empresa de software y me sale rentable y yo cobro, o sea, yo tengo mi estrategia de precios hecha que evidentemente me sale rentable, si no, no tuviéramos en el mercado, ¿verdad? Ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Al final, en el país que tú estés, tú tienes que tirar los números, tú tienes que hacer los cálculos y hacerlo de forma realista. O sea, si al final tú das un servicio y tienes que cobrar 18 de ITEVI, y si tú no estás formalizado, te cobran 10, no, te cobran 15 ahora, pues no estás formalizado. Y además de eso, si tú al final de año, con los ingresos que tú tienes, todo lo que es beneficio, paga un 27%. O sea, tú empiezas a tirar todos esos números y tú tienes que divisar una estrategia para que te salga rentable. Pero si tú te vas para España, posiblemente es muchísimo más difícil. O sea, tú ves la carga impositiva española y es muchísimo más cargada que la de República Dominicana. Pero tal vez te va, qué sé yo, a un paraíso fiscal, tal vez te va a Taiwán y tú dices, ah, bueno, pero en Taiwán qué fácil se me hace hacer negocios por ese tipo de cosas. Entonces, eh, los números hablan por sí mismos, pero el mercado tiende a equilibrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que no es tan directo como tú decir simplemente de que, bueno, yo ahora voy a cobrar $15,000 mensuales para que tú me salgas rentable, porque va a venir una persona que va a hacer los cálculos con un pincel más fino y va a decir, bueno, tú estás cobrando 15, pero yo voy a cobrar 10, porque con 10 a mí me cuadra el número. ¿Bien? Entonces, yo no creo que sea simplemente decir, ah, bueno, aquí la carga impositiva es alta porque hay negocios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el negocio que tú estás haciendo y cómo tú lo estás calculando? ¿Tiene sentido eso que digo? Sí, sí, claro, claro, tiene sentido. Sí. Yo creo que se siente más como como se siente más como una presión, porque también, por ejemplo, la tasa para los impuestos son mucho más alta aquí en muchos países, y también como que hay otros países que tienen unos beneficios para empezar una empresa que te ayudan muchísimo al principio, ¿sabes? Como que te dan ese empujoncito, pero sí, tiene sentido. Sí. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de nosotros. Pagamos alquiler, ¿verdad? Ese alquiler, al dueño del inmueble se le cobraba hasta el mes pasado un 10%. Yo sigo pagando el mismo alquiler, pero la retención la hago yo. O sea, la hace la empresa, ¿verdad? Entonces, cuando ahora se promulgó la ley, que ahora es 15%, yo no estoy pagando más. Neural no está pagando más. Neural está sigue pagando lo mismo,
pero ahora le está reteniendo un 15%. Eso quiere decir que el dueño del inmueble está percibiendo menos dinero. A mí como negocio no me afectó. Eso, ahí particularmente, ¿verdad? A mí como negocio no me afectó, pero a él sí. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente cuando yo vaya a renovar contrato, él me va a incrementar el costo y me va a querer incluir ese 5%. Y en ese momento yo como negocio voy a buscar una estrategia nueva, porque posiblemente yo voy a encontrar un inmueble más barato, porque aparte del incremento que él me quiere hacer, me va a poner el 5% adicional. Entonces, nuevamente, todo depende de a quién está afectando de forma como consumidor final, vamos a decirlo así. Siguiente pregunta. Perfecto, gracias. Tenemos aquí una pregunta de Julio. Dice Julio, quiero saber si la DGI ha creado algún base para la industria de videojuegos o si todo corre como las demás empresas y saber si ya el Estado ha dado algún paso para beneficiar a la industria ya que estamos en pleno inicio. Ok. Yo voy a responder eso con dos partes. Mire, lo primero es que en contabilidad, la contabilidad al final es ingreso y egreso, débito y créditos, ¿verdad? Uno solamente, en teoría, ¿verdad? En teoría, en una contabilidad, digamos, perfecta, uno solamente paga impuestos sobre la ganancia. Cuando ustedes pagan el 18 de ITEVIS, si ustedes lo pagan como empresa, ustedes tienen que haber escuchado que uno pide comprobantes fiscales, ese tipo de cosas. La razón por la cual uno pide una factura válida para créditos fiscales porque esa empresa no debería pagar ITEVIS 2 veces. Cuando ustedes compran normalmente en La Sirena, esa factura es de consumidor final y no puede ser utilizada para crédito fiscal. Lo que significa crédito fiscal es que yo la puedo declarar como un gasto de mi empresa. Si mis gastos son iguales a mis ingresos, y viceversa, ahora es lo mismo. Si mis ingresos son iguales a mis gastos, yo pago 0 impuestos. Pero también eso quiere decir que yo tuve 0 ganancia. O sea, 0 ganancia neta. Si yo, para hacer un juego, gasté $100,000 en un año fiscal, y además de eso, el juego me generó $100,000, yo voy a pagar 0% de impuestos. Los impuestos se pagan por ciertas circunstancias. Cuando hay una transferencia de bienes, esa transferencia de bienes paga impuestos porque una de las entidades va a generar un ingreso. Pero si yo no generé un ingreso al hacer esa transferencia de bienes y la declaro, entonces al final de año yo no voy a pagar tampoco impuestos. Entonces, nuevamente, ese 27% que estoy mencionando a final de año es sobre las ganancias netas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso ustedes escuchan, tal vez han escuchado noticias fuera del país, que dice, fulanito en tal país tiene una empresa de millones y millones de dólares y pagó 0 impuestos. ¿Por qué? Porque gastó todo el dinero. O sea, de alguna forma hizo algo que en libros implicó que no hubo ganancia neta. ¿Qué quiere decir eso? Se compró un carro, pagó a través de la empresa cenas, comida, etcétera, etcétera, y al final quedó en 0, ¿verdad? Y por eso no pagó impuestos, aunque haya generado millones y millones de dólares, porque gastó todo el dinero antes de que cerrara el año fiscal. Pero eso lo que quiere decir es que esa empresa posiblemente, dependiendo, ¿verdad? No tiene dinero en efectivo en su cuenta bancaria, sino que tiene activos de otra forma. Entonces, se habla mucho de carga impositiva porque al final lo que las DGI del mundo, incluyendo la de aquí, ¿verdad?, hacen es que dicen, en todo lo que tú estés ganando como un beneficio, te vamos a poner un impuesto, porque te estás beneficiando y no es perdiendo. ¿Qué pasa? Si uno retiene ese ITEVI, ese lo que sea, y lo gasta, entonces ahí hay un problema. Hay muchas empresas que tienden a gastar ese dinero retenido, y en el momento que se retiene, ese dinero no es de uno, aunque tenga una cuenta bancaria. Ese dinero se tiene que pagar en algún momento, sea mensual o sea final de año. Entonces, si uno se maneja bien, no hay ningún problema. Ahora, respondiendo otra parte de la pregunta, y voy a aprovechar, Marcos, también. Yo puse el link al principio, quiero pegarlo de nuevo. Y esto era algo muy importante. Yo puse el link ahí. El Ministerio de Industria y Comercio está haciendo, con una consultoría, con otra empresa, una hoja de ruta de exportación. ¿Qué pasa? Es muy importante, yo quiero enfatizar bastante que los negocios, a mí me enseñaron
a mí me enseñaron que los negocios se hacen, primero, pueden tomar tiempo y las relaciones son increíblemente importantes. Parte de la tarea del Ministerio de Industria y Comercio, yo no soy parte del ministerio, simplemente estoy mencionando, es ellos quieren fomentar los negocios, ¿verdad? Y ahora mismo ellos están decidiendo cuál de 3 tipos de negocios es el que van a fomentar o el que le van a prestar más atención. Ahora mismo creo que es, no sé si tú sabes, Marco, pero uno es agroindustria, otro es videojuegos y no me acuerdo cuál era el otro. Creo que el otro tiene que ver con miel. Creo que es con miel, Ah, sí. Bueno, sí. no sé si es el de agroindustria. Yo sé que hay uno que tiene que ver con miel y el otro videojuego, el otro no recuerdo, sí. Creo que está ahí en el mismo formulario. Ok, sí, entonces, ¿qué pasa? Ese comentario que dice, y saber si el Estado ha dado algún paso para beneficiar a la industria, que estamos en pleno inicio, al Estado le interesa cobrar impuestos. Entonces, piénsenlo de esa forma. Como al Estado le interesa cobrar impuestos, ellos van a fomentar las industrias que generen más ingresos para ellos poder cobrar más impuestos. O sea, yo se lo digo así directamente. Entonces, nosotros estamos tan enfocados en que ustedes participen de ese taller, que aunque no somos nosotros que lo estamos organizando, ellos van a decidir entre esas 3 industrias cuáles ellos apoyan. Y si ellos contabilizan que hay más oportunidad en la industria del miel o en agroindustria, entonces van a decidirse por una de ellas y van a apoyar a otra industria que no era de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos comentarios de, el Estado no apoya. No, es que el Estado no es que no apoye, es que el Estado va a apoyar lo que al final, en el círculo de negocios, haga que ellos cobren más impuestos. Y lo que va a hacer que ellos cobren más impuestos es la industria que ellos vean que tiene más potencial para generar más negocios. Por eso ustedes escuchan tanto que está fomentando tanto el turismo. ¿Por qué? Porque ellos lo que están buscando es qué tanto turista puede entrar para yo cobrar impuestos. Entonces, si nosotros no apoyamos esa iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio y cualquier otra que salga, entonces ellos simplemente se van a ir con otra que ellos entienden y cuando ellos tienen los números, ellos van a decir, bueno, hay más oportunidad en miel, hay más oportunidad en agroindustria. Y En se lo digo aguacate. en Aguacate. aguacate. Otra industria. Sí, si ellos dicen, es más fácil vender aguacate que vender videojuegos, se van a ir por los aguacates. ¿Y cómo ellos miden eso? Ellos dicen, déjame ver qué tan grande es la industria, qué tan fácil de vender es. Para nosotros decir, y va a sonar feo, pero es para ellos decir, creció esto y vamos a poder morder, el gobierno va a poder, la DGI va a poder cobrar más impuestos de ahí. Entonces, es igual, es un negocio, es el retorno de la inversión. Entonces, sí, el Estado está haciendo algunos pasos, pero si ustedes no ven que hay más apoyo, es porque ellos están viendo otros sectores que ellos están viendo más fácil, ellos tomando el presupuesto nacional van a decir, esto va a retornar más la inversión. Y por ejemplo, para yo hablar claramente, ese taller que ellos tienen, yo hablé con ellos directamente y me dijeron, si no entran por lo menos algunas 20 o 30 personas, no para nosotros ni siquiera entra al nivel de que vamos a apoyarlo, porque está tan bajita la industria que posiblemente dedicarse a los aguacates es más rentable que si ni siquiera 20 estudios o personas van a este evento. Entonces creo que respondí la pregunta. Perfecto. Déjame ver. Ya son las 9:11. No sé si. Si yo puedo continuar unos minutos más, yo puse un Ok. buffer ahí. Perfecto. Entonces, dice use bar jack, no dice gracias, perdón. Después dice Julio, la parte con cable la entiendo, es más los procesos actuales que quiero saber. Yo entiendo ¿Me ahí que pueden la especificar? que tú le diste ahora mismo de lo del, ¿cómo es lo del, la hoja de ruta para, ahora me fue el nombre de eso, pero bueno, lo del formulario yo creo que eso es un buen sitio donde realmente se puede mencionar esas necesidades que tenemos para que el Estado empiece a tomar en cuenta esas cosas. Te voy a decir algo, Dios, disculpa. Bueno, que si Julio, que fue el que hizo el comentario, puede explicarme un poquito a qué se refiere con los procesos actuales. Okay. Yo entiendo que está relacionado con esto del proceso actual, de cómo la DGI nos cobra impuestos a nosotros, ¿no? Pero ya él aclarará. Entonces tenemos otra pregunta de Luis Frías.
Dice, yo trabajaba como contratista y claramente me tenían el 10% para pagarlo con ISR. Pero tengo que pagar AFP aparte y ASR aparte. Entonces, la pregunta es, ¿me convendría construir una empresa y ponerme a mí mismo como empleado, donde como empresa tendría que pagarme nómina a mí mismo y pagar el mismo AFP y ARS, entre otros impuestos de la empresa, sabiendo que en el año se me debería hacer un reembolso, si no mal recuerdo, entre otros pros y contras, que tendría como persona jurídica o mejor sería como persona física? Sí. Mira, yo voy a responder, mira, en general, sabiendo cómo funciona, obviamente, sabiendo cómo funciona todo, yo he tirado los números, sale más rentable constituirse como empresa. Y mucha gente dirá, no, pero yo tengo que pagar tal cosa, yo tengo que pagar esto, lo otro. Obviamente hay que saber cómo funciona el sistema. Si yo estoy como contratista y, y me retienen el 10%, y si soy proveedor informal, o sea, dependiendo de cómo me retengan todo, solamente con ese 10% para mí sale rentable tener una empresa, porque yo puedo declarar gasto, puedo declarar una serie de otras cosas. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo, hay muchas cosas. No es secreto que hay mucha gente que cobra y evade impuestos, no lo declara. El día que la DGI agarra a ese individuo, normalmente tiene una mora acumulada grandísima y ahí si agarran a la persona, entonces evidentemente no sale rentable. O sea, típicamente no hay forma, y además también la salud mental es importante, ¿verdad? Pero no hay forma de que uno diga, me salió rentable. Hay gente que toma el riesgo, bueno, yo no lo recomiendo. Pero la otra cosa es que si uno tiene, es muy importante, y voy a responder mal el pedacito ahí, podemos hablar otro día de eso. Si yo constituyo una empresa y soy empleado, y soy el dueño también, yo tengo la potestad de ponerme un salario mínimo, ¿verdad? De 20,000 pesos, ¿verdad? 21,000, donde sea que esté el salario mínimo ahora mismo. Y todos los demás ingresos directos a donde mí, yo lo puedo poner como dividendos. Los dividendos no pagan el mismo rate que el ISR. Que el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta es escalonado, que puede llegar creo que a 25 o 30%. Los dividendos pagan flat 10%. Pero no solamente eso, yo puedo no pagarme dividendos y registrar gastos del día a día míos como gastos de la empresa, lo cual inmediatamente me baja el ingreso neto y me baja el impuesto que yo voy a pagar a final de año. Entonces, si uno sabe toda esa combinación de cosas, uno puede inclusive llegar a un punto donde uno termine pagando mucho menos impuestos a final de año que si uno tuviera pagando inclusive el 10%. Nuevamente, uno no paga como empresa, uno no paga impuestos sobre algo que uno no tiene ganancia. Y eso la gente a veces no lo entiende. Sin embargo, si tú pagas un ISR todos los meses, no hay forma de bajar ese ISR porque tú estás como independiente. Entonces, desde que tú pagas ese ISR como independiente, no hay un retorno. No hay forma de ningún rejuego. Por eso es que las empresas funcionan en ese sentido bien. Es lo único que uno tiene que saber cómo se juega el juego. Lo voy a dejar hasta ahí. Siguiente. Perfecto. Entonces tenemos aquí a Edumaje. Edumaje es Henry. Dice aquí, pero ¿qué iniciativa existe para que podamos lanzar el negocio? Préstamos, reducción de impuestos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se asocia a la pregunta que tenía Julio. Sí, nuevamente. Ustedes han escuchado el famoso plan de negocios. Para todo, aunque mucha gente no lo piense así, todo lo que estamos haciendo, inclusive desarrollo de juegos y todo eso, al final es un plan de negocios que hay que hacer. Uno empieza desarrollando videojuegos porque uno tiene la pasión, pero en realidad uno tiene que hacer un plan de negocios donde uno diga, este juego, todos los proyectos tienen 3 enfoques principales, que son recursos, tiempo, ¿cómo es? El triangulito. Tú siempre mencionas riesgo ahí. Riesgo, sí. Que tú buscas. Exacto. De esos 3, aunque la gente no lo piense, el más difícil es riesgo. Porque dinero, uno simplemente dice, ok, yo necesito este dinero, ¿verdad? Durante este tiempo,
si yo conseguí ese dinero durante ese tiempo, no significa que el juego vaya a salir y sea exitoso. Porque hay una serie de riesgos que uno tiene que evaluar. Ustedes no saben si, para decir algo bien sencillo, yo tengo un equipo de 6 personas para hacer un juego por 6 meses y a cada uno le estoy pagando $1,000, son $36,000. No es verdad que simplemente yo diga, si consigo $36,000, voy a sacar este juego y va a generar dinero. ¿Qué pasa si uno de esos 6 miembros se me enferma? ¿Qué pasa si se muda del país? ¿Qué pasa si yo no mencioné, si yo no definí el alcance de forma correcta? Todo eso son riesgos. Entonces, hay diversas iniciativas, pero a quien sea que ustedes vayan, sea a pedir un préstamo, sea a la DGI, sea algún inversionista, todas esas entidades son entidades de negocios, no son entidades de desarrollo de juegos. Cuando uno va a pedir una inversión, financiamiento, que nuevamente lo voy a explicar en la otra charla, es muy común pensar que esas personas van a tener que esas personas, entidades, van en una charla de 15 minutos, van a ganar una empatía con el desarrollador que tiene posiblemente 1 año, 2 años desarrollando un videojuego y preguntar por qué a mí no me invirtieron. El que está invirtiendo dinero, lo que está preguntando es, ¿cuánto yo tengo que invertir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuándo se me va a retornar? ¿Y cuáles son los riesgos que yo estoy tomando? Porque puede ser que yo pierda mi dinero. Entonces, a cualquier entidad que ustedes vayan, tienen que tener eso claro. Excelente. Sí. Yo creo, con respecto a la pregunta que estaba haciendo Edumaje, no sé realmente si también estará relacionado con qué incentivo da el gobierno para que uno pueda lanzar un negocio. Eh, bueno, esa parte de reducción de impuestos, o sea, ahora mismo yo entiendo que todavía nosotros no tenemos eso, aunque me parece que las empresas nuevas que son creadas recientemente tienen por un periodo de tiempo, tienen como un beneficio, pero realmente no conozco mucho ese caso. Eso es respecto a esa parte de la reducción de impuestos. Sí, de Déjame eso ver podemos hablar, discúlpame, de eso podemos hablar otro día, pero hay algo muy importante. Aunque haya iniciativas y hayan subsidios y demás, los negocios no deben de basarse en subsidios. O sea, es muy bueno, cualquier iniciativa obviamente muy buena, pero debe de considerarse, y ya esto es una opinión un poco también personal, debe de tomarse como un beneficio adicional que tal vez yo no estaba esperando, con lo cual yo no estaba necesariamente contando. Ujú. Porque el negocio debe funcionar sin subsidios. Exacto. Yo pienso que tiene que ver más esa parte de la pregunta con justamente el tema del riesgo, porque si yo estoy iniciando un negocio, hay mucho más riesgo que si ya yo tengo un negocio que ya está funcionando. Entonces, parte de mitigar ese riesgo justamente es el subsidio que da el Estado durante algún periodo de tiempo para incentivar, ¿verdad?, que ese negocio pueda arrancar con el menor riesgo posible, tú sabes, que pueda, me imagino que por ahí la cosa. Eduardo dice, pero el plan de negocio es lo mismo para todo tipo de negocio. Mi pregunta concreta es, ¿qué está haciendo el Estado para que uno como empresa pueda decidir hacerlo? Entiendo que Bueno, es ahí. sí, son dos preguntas diferentes. Todos los planes de negocio son diferentes. Ahora, como los negocios existen de hace mucho, de hace muchísimos años, hay tipos de negocios que los planes de negocio se parecen mucho. Si yo voy a montar una clínica, es muy probable que el plan de negocio de otra clínica también sea similar, dependiendo del tamaño de la clínica. Pero los planes de negocio normalmente tienen una serie tienen algunos componentes que son similares y algunos componentes que definitivamente tienen que ser diferentes eh, para cada negocio, porque hay un factor que es el diferenciador. Si yo voy con un plan de negocio que es exactamente igual a otro negocio, un inversionista va a preguntar inmediatamente cuál es tu diferenciador y por qué yo no me voy con un negocio ya establecido que está haciendo lo mismo que tú. ¿Para qué yo te voy a invertir aquí a ti, que es un negocio nuevo y no tiene ningún diferenciador, contra un negocio que ya tiene años corriendo y está probado? Y ese Exacto. concepto de probado aplica tanto para los productos como para los negocios. Entonces, con el punto del Estado, yo prefiero
englobar toda la pregunta que tenga que ver con el Estado para luego, porque creo que si no voy a durar un rato hablando del Estado. Sí, a mí me gustaría responder, o sea, estuve leyendo ahora mismo como más detalles sobre la pregunta y creo que la puedo responder conectándola justamente con esto del clúster o bueno, con ese tipo de iniciativa del gobierno. Hace muchos años nosotros cuando éramos solamente CDDB y trabajábamos con el Ministerio de Industria y Comercio, no era Christine que estaba ahí, nosotros teníamos un chico, él se llama Sovietsky Naut, no sé si alguno de los que están aquí lo llegó a conocer. Y él nos explicó lo siguiente. El Estado, justamente como tú dices, Diógenes, apoya lo que ven que se está moviendo. O sea, nosotros necesitamos hacer el BAM, o sea, el bulto allá antimovimiento, estar activos, estar presentes en los eventos, o sea, mostrarle que hay interés del parte del sector privado. O sea, ellos, lo que nos explicó fue, nosotros vemos qué tan activo, qué tan activo está el sector privado, cuáles son las iniciativas que tienen y hacia dónde o qué tanto se pueden mover solos. Y entonces a partir de ahí el Estado entonces empieza a apoyar. Entonces, con respecto a ese tema de los incentivos, ya desde hace un tiempo se ha hablado de creación de leyes. Yo mismo tenía fui invitado a una reunión con un senador era un senador, no recuerdo, y otra persona, creo que era del Ministerio eh, ¿cómo es? Ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, creo que era, no recuerdo bien cuál era el ministerio. El caso es que era justamente para hablar sobre el tema de esa propuesta de ley. Y lamentablemente la reunión no se pudo dar, pero es justamente de esas cosas en donde nosotros buscamos incentivos. Creo que fue con la gente del cine, cuando ellos hicieron la ley del cine, ya aquí habían varios estudios que estaban creando películas y cine. Cultura, gracias. Entonces, a donde voy es, el sector privado empieza iniciativas, empieza a hacer cosas, el gobierno, el Estado empieza a ver que por ahí hay oportunidad para justamente el que dijo Diógenes, ganar impuestos, o sea, ganar dinero, o sea, poder generar impuestos, y entonces ellos empiezan a invertir ahí para crecer eso que ven que ya se está moviendo hacia adelante. Entonces, tú dices que el cine tenía muchos incentivos, pero el cine tuvo incentivos después de que empezaron a hacer películas. O sea, fue el sector privado que lo inició, no fue el Estado. Entonces, ese es el orden por lo general cómo funciona y cómo el Estado suele, bueno, manejar este tipo de cosas. Sí, voy a agregar algo ahí, Marcos. Es muy importante. Yo voy a decir lo que toca mencionar de otra forma. No debemos de esperar a que el Estado haga leyes para nosotros poder fomentar una industria en particular. Y eso no es simplemente, o sea, lo primero es que el Estado es muy lento. Eso ustedes lo saben. El Estado dura mucho en aprobar leyes, en estudiar leyes y a veces ni la aprueban. Pero me voy a ir por el otro lado, que no es simplemente irme de hablar del Estado como tal. Hay un factor y es que implica que cae en la propiedad intelectual. Si ustedes, vamos a tomar el ejemplo el AI generativo. Si todas esas empresas esperan para sacar el producto de Claude, de GPT, de todo esto, a que haya una ley que regule o que incentive a ese desarrollo, entonces no hay innovación. O sea, y no hay competencia, sino que uno espera, o sea, uno lo primero que hace es que uno crea esa industria, la desarrolla, y el Estado típicamente ve que hay una buena oportunidad y dice, vamos a apoyar este sector, ¿por qué no creamos una ley para incentivar esto? Porque va a generar más dinero. Punto y aparte, Rodolfo, yo no quise hablar de la ley de zona franca. Quiero hablar de eso tal vez en otro día, y la razón es porque sí, el régimen de zona franca de servicio exonera, es un incentivo que ofrece un 100% de exención, pero hay una serie también de reglas y leyes para cuales tú tienes que aplicar para poder caer bajo la ley 8-90. Entonces, yo no quiero mencionarlo. Sí, mi empresa, una de las dos empresas que yo tengo cae
en zona franca de servicio. O sea, nosotros estamos exonerados de una serie de impuestos porque son servicios de exportación específicamente. Y también de una serie de restricciones y de requerimientos para aprobar esa exención. Entonces yo no quiero entrar ahí porque no quiero decir que todo el mundo, por ejemplo, que está en esta llamada puede caer en esa ley y se acabó. ¿Entiendes? O sea, no quise entrar en eso, pero sí hay una serie de incentivos. Hay una serie de incentivos y hay leyes para esos incentivos, pero al mismo tiempo hay una serie de requerimientos para eso. Por ejemplo, eso te acabo de preguntar, los servicios de outsourcing caen ahí, siempre y cuando sean de exportación. O sea, si tú haces outsourcing para otra empresa en República Dominicana, como no es un servicio exportado, no está exento del ISR, ni de TEBIS, ni demás. Pero además de eso, las empresas de zona franca tienen que tener, dependiendo de las circunstancias, un mínimo, las zonas francas de servicio especial tienen que tener por lo menos, dependiendo de las circunstancias, 25 o 50 empleados contratados, no contratistas, como parte de su nómina. Y hay otra serie de cosas. ¿Entiendes? Entonces, doy ese mismo ejemplo porque precisamente la razón por la cual está esa ley no es para que todo el mundo diga, ya a mí no me van a cobrar impuestos, sino lo que dice el gobierno es, si tú por lo menos tienes esta cantidad de personas ofreciendo servicios exteriores, yo te voy a hacer una exoneración para que tú sigas creciendo y además de eso, en algún momento nosotros vamos a tener, el Estado va a tener un beneficio de que entre ese dinero. ¿Entiendes? Entonces, no, los incentivos se crean, pero hay una serie de reglas, igual con la ley de cine, o sea, uno dice cine, pero y si yo me pongo a hacer películas y digo, yo hago videojuegos, pero en realidad lo que yo hago es película, o sea, todo tiene regulación. Entonces, de todos esos incentivos, hay una serie vamos a, no son letras pequeñas, lo quiero decir así, pero en todas las leyes están todas las regulaciones de cómo uno puede aplicar a ese tipo de leyes para tener esos incentivos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que se vea tanto movimiento en el sector de videojuegos, que el gobierno diga, wow, esto se está moviendo bastante, vamos a apoyar el sector de videojuegos, sacando una ley que exonere X, Y o Z. Por ejemplo, el gobierno de España, específicamente de Islas Canarias, tiene una ley también que tiene una serie de exoneraciones específicamente para videojuegos. Entonces esa es la meta que nosotros tenemos que lograr, que haya tanto movimiento de la comunidad, que ellos digan, esta gente está moviéndose y podemos crear unas leyes para incentivar a todo el mundo. Ya esa es mi última, creo que intervención. Sí. No, sí, eso me va a mencionar que ya son las 9:30, o sea, nos pasamos, digamos, 30 minutos adicionales de conversación. La conversación ha estado buenísima. Y yo estoy pensando como que, wow, hay que esperar 1 o 2 semanas más para poder continuar. Qué mal. Pero sí, está buenísima la conversación. Lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y ya, ¿en cuántas semanas más o menos pudiera ser la próxima, Diógenes? Yo creo que posiblemente en 2 o 3 semanas, pero lo que yo estoy tratando de gestionar, no lo quiero prometer todavía, pero estoy tratando de gestionar de que la semana que viene tengamos otra charla de negocios, pero con un invitado diferente, que estoy tratando de gestionar. Y que entonces la charla del día de hoy, la parte 2, en lo que todo el mundo procesa todo lo que yo he dicho, ¿verdad? La hagamos en 2 o 3 semanas. Pero yo quiero que sea una serie de charlas, porque a mí me interesa también que, por ejemplo, el invitado que estoy tratando de conseguir para la semana que viene, ojalá que pueda ser para la semana que viene, que hable un poquito de cómo es el mercado internacional en términos de desarrollo de videojuegos. Específicamente, nuevamente, en negocios. Excelente, excelente. No, perfecto, Diógenes, pues 1.000.000 de gracias de verdad por dedicar el tiempo de compartiendo toda esta información tan valiosa. Y gracias a todos los presentes. Tenemos una audiencia hoy de 22 personas. Recordándole a cada uno que pase por el chat
de anuncios oficial y le dé like si todavía no le ha dado like al post para tener o sea, el registro de los participantes. Y nada, de nuevo, muchas gracias, Diógenes, muchas gracias a los demás y nos seguimos viendo, nos vemos en la próxima Siempre ocasión. puse la cámara para que si me ven por ahí en la calle, yo saludo a todo el mundo, a mí no me importa, me pueden hablar, no hay ningún problema. Y les reitero, por favor, que el que pueda participar de la charla, de la hoja de ruta del clúster de industria y comercio, lo haga. Nuevamente, yo no estoy afiliado a ellos, simplemente yo estoy viendo una oportunidad de que si ellos están prestando atención y están viendo la industria de videojuegos como una de las oportunidades, mientras más podamos participar y ver, tenemos que ganar a los aguacates. Yo sé que es difícil, pero por lo menos lo tenemos que intentar. Exacto, es como hay personas que nos han dicho que quizás no pueden ir porque no saben si van a tener que aportar o no tienen su juego terminado. Nada de eso es necesario para participar. Nada de eso es necesario. Es nada más estar ahí presente. Exacto. Es el quórum lo que necesitamos para que ellos vean que sí hay interés en que se haga un trabajo de ambas partes. Pero nada. Perfecto. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Bien. Gracias a todos. Pasen buenas noches. Bye, bye. Bye.